vayan a tener. Ahora, ¿me van a permitir, por favor, compartir la pantalla? No sé si está viéndose la pantalla. Sí, ¿verdad? Todavía no, doctor. Todavía no, doctor. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, el tema de hoy, como les dije, es un tema que creo que es uno de los más importantes, porque lo que me han comunicado es de que ustedes han llevado 2 semestres en semiología, pero hay ciertas variaciones de lo que significa el manejo de la historia clínica pediátrica, y vamos a hacer énfasis en esto. Y otra cosa que es importante, chicos, es que ustedes aprendan a hacer una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque no se olviden que de internos, pues es una de sus áreas que tienen que tener bien, el concepto bien determinado, porque si no, pues ahí estamos con los castigos y demás cosas, ¿no? Entonces creo que es un tema importante, además consideramos un tema legal. Entonces, cuando estamos hablando, la pediatría no es de mucho tiempo, o sea, se considera una especialidad actualmente. Entonces, sí, ¿por qué ahora nosotros manejamos un poquito? Y eso les voy a aclarar el por qué. Decimos que por primera vez aparece el término de pediatría en 1972 y en los países desarrollados, ¿no? Porque ellos manejaban y tenían el concepto de que el niño era un hombre grande, era una mujer, o era un niño pequeño o era una mujer pequeña, ¿sí? Pero dentro de los estudios que se realizan, principalmente se hace énfasis mucho en lo que es el crecimiento y desarrollo de los niños, donde se define que la patología de pediatría es diferente y es propia de ese grupo etario. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos? El contraste de lo que es la pediatría occidental y la pediatría que en su momento actualmente se considera una pediatría colonial, porque antes, cuando estábamos hablando de los países desarrollados, antes de la conquista de las Américas, vamos a decir, se tenía el concepto de que sí se hacían estudios, se escribían libros, se establecen hospitales propios de pediatría, se manejaba ciencia, se manejaba investigación. Pero cuando se da el problema de que hay la conquista de las Américas, entonces llega ese manejo pediátrico de los países occidentales, pero ¿qué es lo que pasa? Se choca un poquito, porque el hecho de que tengamos los países que han sido conquistados, no tengamos la ciencia, pero teníamos medicina, pero se consideraba una medicina aborigen, ¿en base a qué? En base a mucho la herboristería. Las plantas tenían mucho significado en el tratamiento del manejo de los niños y de todas las enfermedades, y al mismo tiempo se determinaba un factor que era importante, la cultura, que en su momento nosotros tenemos que aceptar esos hechos. Por ejemplo, y son culturas que hasta el momento se están dando. Por ejemplo, ustedes van a escuchar cuando hagan la consulta pediátrica que la mamá cuando su hijito tiene fiebre, estoy hablando principalmente del área rural, que hace que el resto de la familia orine en un lugar. ¿Para qué? Para reunir todo ese orina, aumentar un poco de agua tibia y bañar, porque ellos dicen que el efecto de la orina es el que baje la temperatura. Si nosotros analizamos ese hecho de que el agua o la orina tibia, si quieren, con el agua tibia, es el factor de bajar la fiebre, no es la orina, es el agua tibia, porque nosotros en medicina consideramos un medio físico, ¿no es cierto?, para bajar la temperatura, pero son culturas que en su momento, si nosotros no respetamos eso y si la mamá nos dice, ya lo he bañado con orina, ¿qué es lo primero que pensamos si no conocemos ese componente cultural? Que ese niño tiene riesgos, ¿no es cierto? Porque la orina muchas veces puede ser contaminada, tiene ciertos elementos que pueden significar irritación de piel. Entonces, son culturas que nosotros tenemos que aceptar y más bien tener la capacidad de convertir ese concepto cultural en algo beneficioso, ¿no? Decirle que el problema es que acumular mucha orina, por ejemplo, va a ser difícil. Es mejor acumular o hacer calentar el agua tibia para bajar la temperatura. Verá, haga la prueba, señor, y va a ver cómo va a bajar también la temperatura. Entonces son opciones que les damos para cambiar un poquito ese componente cultural. Otra cosa que es frecuente cuando ustedes vean niños pequeñitos, ¿qué es lo que las mamás dicen? Es que a mi hijito le han saltado encima de él, por eso él no está creciendo. Son componentes culturales y nosotros analizamos en la parte médica, decimos, pues este niño está con baja talla porque tiene posiblemente una desnutrición, ¿verdad? Pero la mamá no conceptualiza eso, sino cree que son por ciertos hechos culturales que tienen las consecuencias que ellos están manifestando.
Entonces, cuando nosotros tengamos ese tipo de manifestaciones en la consulta, no podemos mostrar una expresión de disgusto o de molestia porque son hechos culturales que muy difícilmente nosotros vamos a arraigar, más bien al contrario, tenemos que tratar de convertir esa actitud en otra cosa positiva, como les digo, con el baño del agua tibia, ¿no es cierto? Y dentro de la invasión de las Américas, de la pediatría occidental, de la ciencia occidental, hacia las Américas, donde principalmente se componía, como les digo, el tratamiento en base a hierbas y culturas, se mezclan ambas y se optimiza eso y da origen a la pediatría colonial que actualmente muchos manejamos porque tenemos parteras, tenemos personas que manejan empíricamente, pero entonces se logra conjuncionar la ciencia, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora, junto con la parte cultural. Entonces da un resultado esto para lograr no anular ambos componentes, sino más bien complementarlos en algún momento. Y lo que sí es importante, que recién en 1880 es reconocido como la especialidad de pediatría, donde se empiezan a construir, principalmente en los países desarrollados, se empiezan a construir hospitales propios de pediatría, y ya dentro del concepto de pediatría manejan patologías prevalentes de pediatría, un crecimiento y desarrollo de seguimiento obligatorio y un seguimiento y considerando la pediatría que debe ser el niño visto desde la integralidad, si quieren, y hasta la edad de los 15 años. Entonces es un grupo etario muy grande que es manejado por esta especialidad. Algo que tenemos que considerar cuando hablamos de la historia clínica es la parte legal, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver qué conceptos tenemos que manejar en pediatría y qué conceptos nos lleva a también cumplir la legalidad de la historia clínica. Entonces, cuando hablamos de pediatría, algo que no debemos olvidarnos es que el concepto del manejo del niño es integral. Integral en el aspecto que no solamente vamos a dirigirnos a la propia enfermedad, como ocurre muchas veces con los adultos, ¿verdad? En la investigación patológica del adulto estamos dirigiendo a una patología. Hablamos del niño de integralidad porque en cada una de las consultas no solamente nos ocupamos de lo que está cursando como componente patológico, sino aprovechamos en algún momento hacer la promoción de un buen cuidado del niño. Al mismo tiempo de promocionar en base a la educación que le damos a la mamá, tenemos que enfatizar la prevención de las enfermedades, por ejemplo, un manejo adecuado de todo lo que es el agua, la provisión de alimentos, la calidad de alimentos, porque sabemos que dentro de la prevención el factor que interviene directamente es la buena nutrición. Un niño bien nutrido no se va a enfermar frecuentemente, en cambio un niño desnutrido sí. Entonces hacemos énfasis en eso y al mismo tiempo consideramos la integralidad dentro del componente de que si estamos haciendo una prevención en base a las patologías prevalentes de la infancia, también nos permite prevenir a través de las vacunas. Por eso se hace el seguimiento inmunológico en todos los niños, porque sabemos que las vacunas van a estimular también su factor inmunológico del niño, entonces otro componente de prevención. Y si nosotros hemos cumplido esos dos factores, después recién nos vamos a ocupar de la enfermedad propiamente dicha que ha sido motivo de consulta para lograr la curación. Y finalmente a un niño no solamente debo darle la curación, sino tengo que lograr una rehabilitación, porque esas patologías muchas veces pueden impactar en su crecimiento y desarrollo, y lo que nosotros tenemos que hacer es ese seguimiento para que no tengamos un retraso y en caso de tenerlo, pues establecer una estimulación para lograr recuperar ese retraso en el componente del desarrollo o de la motricidad o el desarrollo en su entorno integral. ¿Sí? Entonces, es importante considerar estos conceptos y al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Que la semiología está basada en que, primero, para cumplir la historia clínica adecuadamente, tenemos que considerar que nuestro instrumento va a ser la semiología. Sabemos que la semiología es una disciplina de la medicina que nos permite buscar signos y síntomas. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros busquemos signos a través de la investigación, signos y síntomas, primero síntomas a través de la anamnesis, y en el examen físico, una vez que en la anamnesis nosotros hemos determinado con preguntas inicialmente amplias y posteriormente cuando ya identificamos un poco el componente patológico, tendremos que determinar pues la dirección de preguntas dirigidas para ampliar y determinar la patología específicamente, ¿sí? Entonces hablamos de una investigación dirigida.
Una vez que ya tenemos ese concepto de una anamnesis con todas las preguntas amplias y dirigidas que hemos realizado, al mismo tiempo nos permite que buscar signos o datos clínicos positivos en un examen físico para que asociando lo que estamos pensando y lo que hemos investigado a través de la anamnesis y lo que hemos corroborado a través de signos positivos en el examen físico, ambos nos van a permitir tener un diagnóstico adecuado. Una vez que tengamos el diagnóstico adecuado, que nos permite hacer un tratamiento, pero también hemos dicho que tenemos que lograr la rehabilitación. Entonces, en los niños tiene que ser controlado el tratamiento y tiene que haber obligadamente un control después de la conclusión del tratamiento para ver el impacto de la patología y lo que nosotros podemos hacer para rehabilitar completamente a ese niño. Entonces, cuando ya estamos hablando de la historia clínica propiamente dicha, ¿qué es lo que debemos determinar? Hemos dicho, ¿no?, que el componente cultural en nuestro medio es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como médicos, somos dependientes de los padres o acompañantes de ese niño. Siempre vamos a depender de otra persona para la información correspondiente. Por eso les recomendaba que si nosotros vamos a mostrar disgusto o molestia ante ciertos aspectos culturales que van a tener, que nos van a narrar los padres o acompañantes, entonces lo primero que vamos a hacer es perder la confianza de ellos y van a limitar muchas veces su interpretación de lo que significa patología del niño. Entonces, la primera tarea, todo médico que atiende a un niño tiene que ser lograr la confianza de los padres o de quien ha acompañado al niño para obtener los datos completos, para poder interpretar, porque recordemos muchas veces que el niño, principalmente si consideramos al menor de 5 años, no nos va a relatar los datos clínicos de la propia patología. A eso me refiero de que uno de los instrumentos que nosotros vamos a tener es respetar su cultura, ¿sí? Y muchas veces, si son culturas inadecuadas, lograr revertir eso a través de esas orientaciones que hemos dicho para que esa mamá logre en su momento no desconfiar de nosotros, sino más bien probar ciertas conductas que nosotros podamos orientar. Otra cosa que sí es importante cuando somos médicos, todos estamos acostumbrados, voy a decir, a utilizar terminología médica. El paciente no sabe medicina, el paciente no sabe interpretar nuestros términos. Muchas veces hablamos, esta es una cefalea, esta es una disuria, esta es una polaquiuria, esta es una convulsión. O sea, términos que los papás no saben interpretar lo que estamos diciendo. Entonces, en los niños mismo, para lograr esa confianza y determinar la investigación, tenemos que saber utilizar un lenguaje simple, un lenguaje que puedan comprendernos para poder relatarnos posteriormente y nosotros después interpretaremos pues médicamente. Otro problema que tenemos en la historia clínica es el entorno que tiene al niño. Debemos recordar que un recién nacido, un neonatito, un lactantito hasta los 7 meses no reconoce al entorno familiar. Entonces, esos bebés, principalmente si tenemos que examinarlos, nos permiten poner a la camilla, nos permiten hacer un examen ordenado, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un niño de 9 meses, un año y medio, ellos ya identifican el entorno perfectamente, conocen a su papá, a su mamá, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos desconocidos para ellos y en algún momento ellos relacionan la vacunación, que es un trauma para los niños, y verde blanco a un médico ya es un trauma para el niño. Por eso muchas veces los pediatras tratan de vestirse con otra ropa que no sea esa representación del guardapolvo para lograr que ese niño pues no tenga esa irritación, vamos a decir, o esa desconfianza o ese rechazo a la parte médica. Ahora, cuando nosotros tenemos que considerar un examen físico, tenemos que ser flexibles. Va a depender de la patología en que el niño acuda, con los papás obviamente, acuda a la consulta. Entonces hablamos de flexibilidad porque tenemos que priorizar que si bien el examen físico en un adulto nos enseña que hay que hacer en sentido cefalocaudal y tiene que ser ordenado, en los niños no es así por la condicionante conductual que tiene el niño. Por ejemplo, si el niño está viniendo con un cuadro respiratorio donde tiene tos, la mamá me dice incluso está con dificultad respiratoria, si ese niño yo lo obligo a estar en la camilla, va a empezar a llorar y muchas veces es difícil reconocer los ruidos patológicos a nivel de los pulmones para determinar la probabilidad de diagnóstico. Entonces hablamos de flexibilidad cuando nosotros tenemos que ver cómo voy a examinar con más tranquilidad a ese niño. Entonces normalmente le pedimos que la mamá lo agarre a ese niño, lo tranquilice y nos exponga principalmente a la espaldita, ¿no es cierto? Entonces si el niño se va a sentir seguro con la mamá,
Entonces, simplemente levantarle la ropita y poder examinar el pulmoncito ya nos ayuda a poder reconocer los ruidos sobreagregados que en su momento pueda tener. Ahora, si estamos hablando de la circunstancia en que yo necesito que el niño llore porque tengo que evaluar cuando está con llanto, estamos hablando específicamente de la diarrea. Yo necesito que ese niño llore, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a someter a la camilla a la mamá, yo le voy a explicar que necesito que llore. ¿Por qué? Porque si es que el niño está llorando y necesito ver la hidratación, voy a poder visualizar si hay lágrimas cuando llora o no hay lágrimas cuando llora. Entonces, la condición del examen físico siempre depende de la patología que está viniendo este niño para determinar y nosotros podamos tener esa flexibilidad. Pero eso no nos quiere decir de que la flexibilidad con la que estoy realizando el examen físico me permita registrar así desordenado, porque el registro es ordenado. Entonces, si consideramos un examen físico flexible es por las condiciones que le he explicado, pero nosotros tenemos que cumplir la norma. Y la norma, ¿qué es lo que me está determinando? Me está determinando de que cuando estamos en el registro correspondiente tiene que ser un registro ya organizado. ¿Por qué? Porque si es importante que ya tengo un registro completo del examen físico, eso me va a permitir determinar, como hemos dicho, ¿no? La unión de la anamnesis, que es la investigación, más el examen físico con los datos positivos, me va a permitir determinar un diagnóstico. Y nuevamente con el diagnóstico nos volvemos, vamos a decir, a la integralidad, porque en pediatría tengo que tener 3 diagnósticos que son básicos. Voy a determinar si ese niño tiene alguna patología, entonces registraré un diagnóstico patológico en su momento. Si es un niño sano, también registro como niño sano, pero eso no me determina de que no tengo que investigar obligadamente el peso y la talla de ese niño, porque tengo obligación en la historia clínica de determinar el diagnóstico nutricional. Y al mismo tiempo se da un instrumento a todos los niños, que es el carnet de salud infantil, que me va a permitir en su momento determinar de que ese niño también tiene que tener un diagnóstico inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de diagnóstico, nuevamente hablamos de integralidad. Y cuando hablamos de realizar el tratamiento, se apoya en la misma integralidad, porque no solamente voy a hacer un tratamiento de la patología base. Si estoy hablando de que hay un problema en la nutrición, pues tendré que hacer un tratamiento también nutricional, y al mismo tiempo debo considerar que dentro del tratamiento que estoy considerando, tengo que vigilar si sus vacunas están al día. Entonces, de esa manera voy a conceptualizar los 3 diagnósticos y también hacer el tratamiento adecuado para los 3 diagnósticos que yo estoy determinando. Posteriormente, cuando ya estamos determinando qué es lo que vamos a hacer en la historia clínica, debemos determinar algo, que la historia clínica es un documento legal. Muchas veces manejamos los conceptos y decimos, ¿no? El médico tiene mala letra, o sea, porque muchas veces no se puede ni siquiera entender. Entonces, cuando estamos hablando de historia clínica, debemos recordar que la historia clínica es un documento legal. Es de propiedad de la institución o en la consulta privada, dependiendo del médico, ¿no es cierto? Pero ¿qué riesgo tengo con ese documento legal? Tenemos la condición de que si existe algún efecto adverso o algún problema con un paciente, o muchas veces un tratamiento que no ha respondido pese a cumplir todo el protocolo de manejo de esta patología, entonces ese instrumento o ese documento tiene que ser sometido a una auditoría. Ustedes saben que actualmente están dentro del concepto de que todo es auditoría, sin considerar que el organismo humano muchas veces, a pesar de contemplar toda la aplicación de protocolos, no responde adecuadamente y no es responsabilidad del médico. Entonces, lo único que nos libra como médicos de una sanción penal, vamos a decir, si nosotros tenemos respaldado todo en la historia clínica y es demostrado eso en la auditoría. Les decía, ¿no? Que a veces por concepto ya manejamos, dice, ay, el médico tiene mala letra. Ustedes saben que la letra que no es legible es una negligencia médica. Ya tenemos el primer problema. Estamos acostumbrados a que si he hecho una cosita mal, lo rayo, ¿no es cierto? Lo tacho. O simplemente agarro un borrador o un Radex. Entonces, nuevamente los borrones, tachaduras y Radex son negligencia médica. Por eso, dentro del concepto del manejo de una historia clínica, tiene que tener siempre el manejo de ser ordenado. Cada hoja tiene que estar en su lugar y tiene que estar completo.
Al mismo tiempo, si nosotros vamos a manejar ese expediente clínico, yo no puedo poner la primera hoja donde se me ocurra, tiene que tener una relación cronológica desde la primera vez que hizo consulta ese niño hasta el momento en que lo estamos viendo, y de hecho hay que garantizar que todo documento legal tiene que tener sello y firma. Les traspaso un poquito para que comprendan por qué es documento legal. Si ustedes alguna vez han hecho un documento con un abogado, ¿ustedes creen que en los documentos del abogado va a tener mala letra, va a tener tachaduras o borrones, o va a estar primero la fecha y al final va a estar algún otro dato, o va a faltar el sello del abogado y la firma del abogado? No, ¿verdad? O sea, inmediatamente la normativa legal, vamos a decir, nos rechaza ese tipo de documento. Entonces, consideremos que la historia clínica tiene el mismo valor legal de un abogado, que es un documento que en su momento nos puede librar de algún problema, pero tenemos que ser conscientes de que esto tenemos que tener un cumplimiento obligatorio, porque si no, si se da algún problema, pues vamos a tener el problema de que se puede dar un proceso legal, ¿sí? Cuando ya vamos a las partes de la historia clínica, esto ya muchos de ustedes lo deben saber, sabemos que la historia clínica tiene un dueño. O sea, que si el dueño de esa historia clínica siempre va a ser el paciente, aunque va a dar custodia a una institución, por lo tanto, el encabezado de una historia clínica siempre tiene que estar manejado en base a la información general o llamada filiación. Cuando hablamos de la filiación del paciente, es el nombre del paciente y obviamente los apellidos, ¿cierto? Cuando consideramos el nombre del paciente, a veces consideramos que es un recién nacido. Cuando hablamos de un recién nacido, un minutito, por favor. Cuando hablamos del nombre, a veces consideramos que un recién nacido, bueno, es un niño chiquitito, pero tiene derecho, y su derecho es respetar por lo menos sus apellidos, aunque no tenga nombre. Tienen que registrar la edad, tiene que registrarse el sexo, la fecha de nacimiento. Hablamos del domicilio y tiene que ser especificado el domicilio porque muchas veces las patologías en pediatría son de seguimiento. Entonces, es importante hacer el seguimiento. Por ejemplo, si los papás tuvieran tuberculosis y ese niño ha acudido y no tiene síntomas, tengo que hacer la vigilancia. Entonces, por eso que es importante el domicilio y al mismo tiempo del domicilio el nombre de la mamá. Porque si vamos a hacer un seguimiento de un niño, si es un lactantito de 3 meses, nadie lo va a conocer por el nombre y apellido, pero sí la va a identificar fácilmente a la mamá, ¿no es cierto? En algún momento se registra también la procedencia. En pediatría no es obligatorio la procedencia, a no ser que sea una patología endémica de algún lugar específico. Por ejemplo, del trópico, si tenemos dengue, malaria, en esos casos sí vamos a obligadamente poner procedencia porque está con una patología prevalente de dónde está viniendo ese paciente. Pero si es una patología común, pues no necesitamos poner la procedencia. El teléfono de referencia nuevamente nos sirve para el seguimiento correspondiente y algo que es importante es poner la fuente de la historia. Fuente de la historia significa quién me está relatando y cuánto de confianza le da al médico. Por eso ahí utilizamos el término madre que merece confianza. Muchas veces la mamá puede tener algún trastorno psicológico, por ejemplo, donde no nos relata mucho los datos, o puede tener una falencia en la audición, etcétera, o puede hablar un idioma en que no nos entendemos adecuadamente. Entonces ahí tenemos que poner si hay confianza o hay relativa confianza, porque en su momento eso es importante dentro de la legalidad, porque si la mamá merece relativa confianza es porque no me ha dado muy bien los datos de la historia clínica, entonces eso me respalda en algún momento esas falencias. Una vez que hemos registrado todos los datos de filiación que tienen que ser completos, tenemos que ver las partes de la historia clínica. Entonces ahí entramos en la investigación de la patología misma, o si es un control niño sano, ¿no es cierto?, donde el motivo de consulta va a ser los síntomas principales que son un motivo de preocupación de los padres. Entonces, y algo que tenemos que recalcar es que en el motivo de consulta podemos utilizar la terminología propia de los familiares. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, el motivo de consulta más común cuando estamos hablando de un proceso infeccioso es la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es un mecanismo de defensa que el niño va a desarrollar cuando ese organismo está siendo invadido por un virus o una bacteria, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que el organismo empieza a desarrollar como mecanismo de defensa a la fiebre, entonces eso ya nos está dando una pauta de que es un proceso infeccioso. Y aquí les pongo los ejemplos que son más comunes de las dos patologías prevalentes de la infancia,
que son las infecciones respiratorias principalmente, que es la primera causa de morbilidad pediátrica, y la segunda causa es la diarrea. Pero aquí utilizamos como término fiebre, tos y diarrea. Nunca podemos poner acá fiebre, por ejemplo, la tos con características. No puedo poner tos seca, no puedo poner diarrea amarilla. Entonces, hablamos de datos clínicos ya en relato de ellos porque las características ya las vamos a investigar cuando sea la enfermedad actual. Una vez que hemos preguntado por qué está viniendo ese niño, cuál es el problema que tiene ese niño, nosotros como médicos ya vamos a intervenir en la investigación de estos síntomas. Y para la enfermedad actual siempre tenemos que poner quién nos está relatando. Entonces ahí pondremos en la enfermedad actual, madre refiere que su hijo presenta un cuadro clínico de tantos días. Entonces estoy relatando quién me está relatando. Yo no puedo poner cuadro clínico de 2 días de evolución. ¿Por qué? Porque si es un lactante de 2 meses o de 1 año, él no me está refiriendo. Entonces es importante poner quién me está refiriendo. Y para completar la historia clínica, la investigación de la enfermedad actual, tenemos que cumplir 4 condiciones. La cronología, porque es el orden de inicio del cuadro clínico y el proceso que se está dando en base a la evolución de este cuadro clínico. Luego vamos a hablar de las características de cada uno de los signos o síntomas que me está relatando la mamá. Posteriormente, ¿qué es lo que tengo que determinar? Que una vez que se ha relatado las características, tengo que determinar qué medicamentos han utilizado, porque al hablar de la medicación, vamos a considerar de que tengo que cumplir nuevamente 4 condiciones en la medicación. Primero, hay que decir el nombre del medicamento, luego tengo que indicar la dosis del medicamento, el intervalo que la mamá le está dando y el tiempo de administración. Un ejemplo les doy en los medicamentos. Es, por ejemplo, la mamá dice, le he dado paracetamol, pero sigue con fiebre. Entonces nosotros investigamos cuál ha sido la dosis. Puede ser que sea la dosis correcta, pero no le ha dado el intervalo correspondiente. O de lo contrario, muchas veces se ve en nuestro medio en que los medicamentos antes de ir a la consulta médica la adquieren en la farmacia y dicen, no, mi hijita está con fiebre, y el farmacéutico muy gentil les da no solamente un sintomático, sino al mismo tiempo les da un antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a respaldar y nos va a decir qué es lo que está pasando para ver si es que el tratamiento es adecuado o no, y en caso de que se haya adquirido por la farmacia, ustedes simplemente dicen, es medicado por un jarabe que la mamá no va a saber el nombre, adquirido de la farmacia. Entonces ustedes no describen porque no saben, pero es importante describir la medicación. Cuando hablamos de los otros síntomas, nos referimos a la investigación de cuáles son los datos de gravedad que pueden complicar a ese niño. Por ejemplo, si el niño ha tenido fiebre, ¿será que no ha convulsionado? Que sería un dato de gravedad. Si el niño tiene tos, ¿cuál va a ser el factor de gravedad que me va a permitir describir que está ese niño ya descompensado, que la mamá me va a decir está con dificultad para respirar? Y si estamos hablando de la diarrea, en otros síntomas diremos la mamá estaba activa, pero ahora está durmiendo mucho o está llorando mucho. La irritabilidad y la somnolencia sabemos que son datos de gravedad de la deshidratación. Entonces, cumpliendo estos 4 componentes en la enfermedad actual, vamos a lograr tener una buena anamnesis, pero nuevamente recalco, ¿no? Donde digo, primero van a hacer preguntas generales, ¿por qué lo has traído tu hijito? ¿Qué es lo primero que ha empezado? Para después ya con preguntas dirigidas poder directamente describir lo que hemos dicho, ¿no? Todas las 4 condiciones de la enfermedad actual. Y cuando estamos hablando, ¿qué cosas? Hemos dicho preguntas dirigidas, ¿no es cierto? ¿Y qué preguntas dirigidas yo puedo hacer que ya me estén dando datos clínicos para pensar en alguna de las patologías? Entonces ahí vamos a ir con primero el síntoma tos. Entonces hemos dicho, ¿no? Que al describir, la mamá nos dice que ha tenido tos, entonces madre refiere a un cuadro clínico de 5 días de evolución. Hemos dicho que en cualquier proceso infeccioso va a tener siempre cursando la fiebre. Entonces hay que describir primero las alzas térmicas y las características de las alzas térmicas. Tendremos que decir, ¿no? Si es una fiebre con alza térmica continua, matutina, vespertina. Entonces describe un poquito. Si la mamá me puede relatar, que es muy difícil en los niños, simplemente me va a decir alza térmica. Pero algo que tengo que certificar es que si esa alza térmica fue cuantificada o no. Entonces, ahí le preguntaré, ¿y le has medido la temperatura? La mamá generalmente dice no, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendríamos que decir no cuantificadas.
El siguiente síntoma, vamos a pensar que este niño tenía como motivo de consulta tos y fiebre. ¿Qué tengo que investigar de la tos? Entonces, es importante nuevamente saber desde cuándo empezar, pero dentro de la tos, para que yo tenga una idea de lo que significa la afección del tracto respiratorio y qué porción ha sido afectado, entonces eso me va a dar las características de la tos. Entonces, cuando hablamos de características, debemos recordar que cuando la tos es seca, es porque esa faringe está inflamada, porque al producir esa irritación faríngea, el niño va como mecanismo de defensa para querer eliminar ese proceso inflamatorio en algún momento los agentes que produce, va a empezar a toser. Entonces, toda vez que tenga un niño tos seca, vamos a pensar obligadamente que ese niño tiene la faringe congestiva inicialmente o inflamada. Entonces, el sinónimo de tos seca es inflamación faríngea, que después en el examen físico seguramente vamos a examinar la faringe y ahí vamos a determinar el grado de inflamación y las lesiones que son características de lesiones bacterianas o lesiones virales. Pero muchas veces la mamá dice, pero está ronquito, y nosotros lo escuchamos que está ronco ese niño. Entonces, vamos a hablar de una tos disfónica. Sabemos que el tono de voz nos da la laringe, las cuerdas bucales. Entonces, si la mamá me está diciendo que está disfónico, voy a pensar pues que ese niño está con compromiso inflamatorio a nivel de la laringe. Va a haber edema, seguramente cuerdas bucales. Entonces ya automáticamente me está relacionando una laringitis. Y si la mamá me va a decir, estaba con tos seca, pero ahora está botando flemas, ahora hace ruido en su pechito, tiene secreción, va a decir, entonces ya pensamos en una tos productiva. Algo que debes recordar es que el sistema respiratorio tiene una continuidad desde la fosa nasal y la faringe, continúa la laringe, continúa con la tráquea, continúa con los bronquios, bronquiolos y pulmones. Entonces, ¿cuándo vamos a poder nosotros decir que está afectado el sistema respiratorio? Cuando hay tos productiva, cuando hablamos de afección de los bronquios, de los bronquiolos o de los alveolos. Entonces, toda vez que hablemos de tos productiva, vamos a pensar en que ese niño tiene una infección respiratoria baja. Y dentro de la infección respiratoria baja, el examen físico ya nos podrá corroborar a través de los ruidos agregados que son característicos, nos podrá permitir determinar cuál es el ruido sobreagregado para llegar al diagnóstico correspondiente. Cuando ya consideramos el otro motivo de consulta, que puede ser fiebre y diarrea, ahí vamos a pensar en un sistema digestivo, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del sistema digestivo, vamos a considerar de que cuando hablamos del sistema digestivo, hablamos de la primera porción, que es el duodeno, hablamos del ilio y hablamos del colon. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente que tenga diarrea, tenemos que ver cuál es la porción del intestino que está afectado a través de las características que los papás o la mamá nos va a dar. Entonces, vamos a pensar en una afección duodenal. ¿Cuándo? Sabemos primero que en el duodeno se va a dar la absorción de los alimentos, donde se va a producir las enzimas digestivas. Y los agentes infecciosos que van a tener preferencia, porque cada agente infeccioso tiene prioridad por cierta porción intestinal, entonces a nivel del duodeno estaremos hablando de la Giardia lamblia y de los virus. Entonces, dentro de una inflamación viral, me va a decir que tiene fiebrecita, ¿no es cierto? Y si es una infección parasitaria, pues no va a tener fiebre, pero va a tener diarrea. Entonces, ¿cuándo voy a pensar que es una diarrea duodenal? Vamos a pensar en una diarrea duodenal cuando la mamá me diga tiene deposiciones amarillas. Recordemos que en el duodeno existen las vellosidades y las microvellosidades. En las microvellosidades se produce la lactasa y en las vellosidades se producen las enzimas digestivas. ¿Qué hace el virus y qué hace la Giardia lamblia? Va destruyendo el enterocito y va aplanando las vellosidades. Por eso, cuando el alimento ingresa al duodeno, ¿qué es lo que pasa? El alimento significa una sobrecarga osmótica a ese nivel, por eso se le ha dado el nombre de diarrea osmótica. Y las características que me van a determinar va a ser, es una diarrea amarilla, va a ser abundante y van a ser ácidas. E incluso la mamá nos va a decir, toma leche y ese ratito hace diarrea, entonces vamos a considerar una intolerancia a la lactosa. Y en algún momento, cuando el niño ya es más grande, no es dependiente exclusivo de la leche, la mamá va a decir, enterito los alimentos se están eliminando. Entonces vamos a pensar en deposiciones lientéricas. Ese concepto me lo va a llevar a que haya agentes infecciosos y que sea afectado el duodeno.
Cuando estamos hablando ya del intestino delgado, sabemos que todas las bacterias utilizan el intestino delgado para su multiplicación y en ese momento van a producir inflamación a nivel de ilio y van a dar una diarrea, pero una diarrea líquida abundante, sin mayor problema. Por eso se la va a llamar la diarrea secretora, porque secreta solamente líquido. Pero la bacteria no se queda en el ilio. Va a migrar, de preferencia, si estamos hablando de bacterias entéricas exclusivamente, van a migrar. Si es una tifoidea, va a atravesar el hilo y va a tomar la sangre, y si son bacterias entéricas, directamente van a afectar el colon. Cuando afectan el colon, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que la bacteria se establece en el epitelio colónico, va a producir inflamación. Entonces, las características de la diarrea va a ser una diarrea verdosa, en poca cantidad y dolor fétido. Pero como hay inflamación, va a tener producción de moco. Y muchas veces se producen ulceraciones, va a tener sangre. Y como este edema va a hacer que el niño tenga sensación de deposición, algo que siempre va a estar relacionado con estas deposiciones es que el niño va a presentar pujo y tenez. Entonces, como ven ustedes, solamente investigando las características ya nos hace pensar en probabilidades etiológicas, ya nos hace pensar en porciones, sean digestivas o sean respiratorias, para ya investigar a través del examen físico, ver las posibilidades, en realidad corroborar lo que estamos pensando para llegar al diagnóstico correspondiente. Chicos, les paso otro link, ya se me está terminando el tiempo. Ya enseguida les paso otro link.